puedes pasar. Sí. ¿Quieres pasártelo tú o...? Ah, sí. Vale, me lo paso. Aquí. Bueno, ¿estás cómodo así o te lo quieres poner...? No, ya estoy bien así, ¿no? Si se oye, sí, ¿no? Bueno, lo tiene que oír Jordi. Bueno, entonces la exploración, como toda exploración de cualquier articulación, pues va un poco enfocada a lo que el paciente nos comenta, ¿no? Es decir, al tipo de dolor, la localización, las características. De forma un poco académica se distinguen como 3 zonas a nivel de la cadera del dolor, 3 zonas de irradiación del dolor. El cara anterior sería la que realmente nos indica que realmente el problema se trata de la articulación coxofemoral. En este caso que hablamos de la artrosis, pues será el caso más, no, será la patología más frecuente o de la que estamos hablando, pero puede ser la irradiación del dolor de cualquier otra patología que afecte a la articulación. Clásicamente también se describe este signo, que sería el signo de decir que el paciente es cuando te indica con la palma de la mano, pues te indica la parte anterolateral de la cadera o la región inguinal, ¿no? En este caso, pues probablemente estamos ante un problema de la articulación. Sin embargo, lo más frecuente a nivel de cadera, pues es el dolor en región lateral, ¿no? Que habitualmente cuando nos manifiestan o nos indican este tipo de dolor, esta localización, probablemente se trata de procesos extraarticulares, y dentro de ello la bursitis trochanteria, que es la más frecuente, y por supuesto también otras causas de dolor, como sobre todo de dolor lumbar, que puede ser irradiado a la zona, a nivel de cresta. Menos frecuente el dolor en la cara posterior. Cuando el paciente habla de dolor en la cara posterior a nivel del glúteo, pues bueno, puede ser de la cadera, por supuesto, pero hay siempre habrá que descartar otras patologías. En este caso, las patologías de dolor lumbar, que serán las que con más frecuencia provoquen dolor ahí. El síndrome piramidal, patología sacroiliaca o alguna otra bursitis también lo pueden provocar dolor, ¿no? Y esto nos sirve un poco para orientarnos de cara a la exploración. Después la realidad es otra, ¿no? Como conocemos un poco, el paciente lo expresa un poco como puede, y aparte pueden coexistir. Es decir, un paciente puede tener una cosa artrosis y tener un dolor lumbar y tener dos fuentes de dolores, y esto todavía nos puede confundir más. Entonces, bueno, pues tenemos que explorar, ¿no? Claramente. Y lo primero que solemos hacer es, esto cada uno empieza por donde quiere, pero habitualmente pues lo que es primordial es probar un poco la movilidad. Y dentro de todos los arcos de movilidad, quizá el que nos puede dar más pistas sobre problemas a nivel de artrosis o afectación al coxofemoral es la rotación interna, ¿no? Hasta el punto de que el Colegio de Reumatólogos, pues en una de las recomendaciones, pues decía: paciente mayor de 50 años, con dolor de cadera, donde sea, inguinal, lateral, posterior, que presente rigidez y sobre todo que tenga una limitación dolorosa de rotación interna, ojo, porque probablemente lo que nos está diciendo es que hay una artrosis debajo, ¿no? La movilidad, pues habitualmente las rotaciones la exploramos al siguiente: cúbito supino, a flexión, aquí exploramos la flexión de la cadera, y en esta posición de flexión 90 grados exploramos las rotaciones. Y habitualmente pues vemos eso. Muchas veces se mide la rotación interna, tanto que a veces hay pacientes como que cuando se le va a hacer la flexión de la cadera en posición neutra, no podemos ir a la posición neutra, sino se nos va a rotación externa, porque hay una afectación importante, que sería el signo este, y ya nos está diciendo que hay una limitación severa de la rotación interna. El resto de movilidad también hay que explorarlo, se afecta más o menos. Según la edad del paciente, pues se podrán hacer una maniobra u otra para explorarlo. Y en cuanto a la flexión, simplemente esto un poco por deformación de la rehabilitación, comentar que a veces sí que hay limitaciones de la extensión de la cadera, ¿no? Y que no están provocadas exactamente por una patología osteoarticular, sino por una retracción de la musculatura, tanto del psoas como el recto anterior, ¿no? Y esta exploración que hacemos, que nosotros lo vemos con frecuencia pues en pacientes que pasan mucho tiempo sentados, que caminan poco y acaban teniendo una retracción. No hay una patología coxofemoral, no tienen una artrosis, pero lo que sí que tienen es una retracción del psoas recto anterior que le impide extender la cadera. Como veis, la pierna que queda abajo, ¿no? Se flexiona la contralateral y la otra no cae. Hay como dos maniobras, entonces si nos salen dos maniobras como muy específicas de la cadera, ¿no? Que sería el Faber y el Faber, ¿no? Entonces en el primero, pues bueno, se pone el talón en la pierna contralateral, rotación externa, y entonces hay que mirar dos cosas. Una, cuánto cae la cadera, si hay una limitación en el movimiento
con la mano izquierda del examinador que empuja la rodilla hacia abajo y ve compararlo con el otro lado, que esto no habla de una limitación. Si hay dolor en cara anterior al hacerlo, pues nos dice que el dolor es de origen de la coxofemoral, y si el dolor es posterior, clásicamente se dice que puede ser un problema a nivel de sacroiliaca. La otra prueba, que es flexión, aducción, rotación interna, es un poco lo que hemos hablado. A nivel de la artrosis de cadera será dolorosa, será limitada, y es una prueba también que, bueno, que a nivel del choque femoroacetabular, pues también una prueba diagnóstica. Esto ya dependerá de lo que el paciente nos cuente, las características de la edad, de la sospecha que tengamos. A nivel de la cadera se puede palpar también, ¿no? Y sobre todo lo que son esta patología a nivel lateral y posterior, de bursitis isquiática, de síndrome del piramidal, de la tendinitis de inserción del glúteo en la parte posterior del trocánter, pues bueno, podemos intentar palpar y bueno, a ver si hay dolor, si reproduce el dolor. En ocasiones, ya sea por el dolor de la cadera, esto que hemos visto así tan académico, pues realmente tampoco es tan así, sino que el dolor, a veces la cadera puede doler, la irradiación es hacia la parte anterior del muslo, incluso hasta la rodilla, ¿no? Y a veces que coexisten o pueden coexistir otros problemas de tipo neurológico, como la mialgia parestésica, que provocaron un dolor, que en este caso se describe más como parestesia, por todo el muslo. Y también tenemos que tener en cuenta que algunos dolores pueden ser irradiados de la zona lumbar, radiculopatía L3, L4, incluso ramo posterior pueden provocar dolor, con lo cual tendríamos que intentar completarlo, la exploración, con una exploración neurológica y descartar este tipo de patología. Tenemos que mirar la fuerza también. Estos quizás sean los grupos musculares que es más fácil, o que con más frecuencia valoramos. Se pueden valorar aductores también, se pueden valorar isquiotibiales, pero quizás esto es lo que pueden tener más repercusión a nivel de la cadera, ¿no? Y por supuesto la marcha, la deambulación, ¿no? Ver si el paciente cojea, si tiene dolor, si tiene la típica marcha esta de Trendelenburg, en la que, ¿no?, la debilidad del glúteo, de los glúteos medios hace que caiga la pelvis, y entonces el paciente ha de girarse hacia el otro lado, ¿no?, hacer una curvatura del tronco. A nivel de rodilla, pues también teníamos algo parecido, ¿no? Al ser más superficial, la patología, pues parece que, según el dolor que nos defina, pues parece que se nos refiere, pues parece que nos dirige un poco más a esto, ¿no? En general, ya que hablamos de la artrosis, pues diríamos que la artrosis puede doler por todos sitios, puesto que el componente que más frecuentemente se afecta, el femorotibial interno, el dolor suele ser más interno, y a nivel de rotuliano, pues puede doler, por supuesto, duele más en el cara anterior, pero a veces también tenemos dolor en hueco popliteo, ¿no? Es decir, el dolor, cuanto a la artrosis, pues quizás un poco nos orienta menos la localización, ¿no? La exploración de la rodilla, pues siempre esto obligado, ¿no? Siempre se habla de desviaciones en el eje frontal, el genuvaro, el genuvalgo, el flexo, el recurvado, ¿no? Bueno, tiene valor y no tiene valor. Al cirujano supongo que sí que tiene valor de cara a plantear soluciones quirúrgicas, pero nosotros en principio, bueno, es tentador. A mí que me ve un poco en el tratamiento, porque claro, nos sirve, ¿para qué nos sirve ver esto, no? Pues bueno, hay quien piensa pues que a lo mejor haciendo unas cuñas laterales, en un caso de genuvaro, que sería el más frecuente, mejora el tratamiento. Entonces, yo personalmente no lo he utilizado mucho, ¿no? Pero parece que hay sitios donde se utiliza bastante. Y entonces lo que a mí me ha llamado la atención al revisar esto es que hablan de que puede tener cierto efecto biomecánico al poner las suelas, las plantillas con una cuña lateral, puede mejorar de alguna forma el eje, pero parece que no mejora, no hay una mejoría clínica. Y me llama la atención la contundencia con la que diversas sociedades científicas dicen que esto no se debe hacer, que no se debe poner nunca, lo dicen así tal cual. Quizás me parece un poco excesivo porque da la sensación que al corregir el eje evita un poco la sobrecarga. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer actuando sobre esto? Pues mediante rodilleras, hay unas rodilleras especiales, ¿no?, en las que podríamos intentar descargar la parte interna, ¿no? Son rodilleras, si acaso después podemos hablar en la discusión de esto, porque habitualmente dicen que puede mejorar el dolor, pero después la práctica es que ponerle una rodillera a alguien con una gonartrosis, una rodillera así, es mal tolerada, y realmente yo la poca experiencia que tengo con esto no ha funcionado. Seguimos la exploración de la rodilla. Por supuesto hay que mirar el derrame nos dará una idea
Primero que puede no tratarse una artrosis, sino haber puede ser una gota, puede ser, y en cualquier caso la artrosis puede cursar con derrame, y esto nos da una idea un poco del grado de afectación que tiene, y a nosotros también nos enfoca un poco de cara al tratamiento, ¿no? Y otra cosa que es importante mirar es la atrofia. La atrofia nos da idea también de la severidad, del tiempo de evolución que puede llevar, y ahora, como veréis en el tratamiento de la rehabilitación, pues uno de los pilares básicos se trata de intentar fortalecer, intentar prevenir la pérdida de fuerza como tratamiento conservador. En cuanto a la movilidad, nosotros la miramos así, en la camilla, la forma más cómoda, con el paciente en decúbito supino, y con esto miramos el grado de movilidad. Si lo miramos boca abajo, estamos mirando el grado de movilidad, pero estamos mirando también todo lo que es la elasticidad de la parte anterior, del cuádriceps y del recto anterior. Entonces, para algunos, esto es muy importante también mirarlo, perdón, un poco.